actualmente consejero del municipio de La Paz. Un aplauso para el señor Soriano. Bueno, quiero darnos la bienvenida a Luis Eduardo Sigles, cientista político de profesión, con posgrados en ciencias políticas, gestión pública, desarrollo urbano. Fue diputado nacional en 3 ocasiones y jefe nacional también del MNR. Muy buenas noches, bienvenido. Saludo al ingeniero Raúl Daza Quiroga, que es ingeniero civil, abogado, especialista en vías de transporte y riesgos, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, La Paz. En el 24 fue condecorado con la medalla de honor al mérito y el elevador. Un fuerte aplauso para el ingeniero Daza. Al candidato Miguel Antonio Roca Sánchez de Somos La Paz, economista, ingeniero civil con una maestría en administración de empresas. Entre el 2020 y 2025 fue diputado uninominal de La Paz por Comunidad Ciudadana. Buenas noches, Antonio Roca Sánchez. Candidato a la alcaldía de la ciudad de La Paz por la agrupación Vida. Vamos integrando el desarrollo económico de profesión, abogado ligado al derecho laboral penal y agrario, ex subalcalde del Macro Distrito Centro. Fuerte aplauso para él. Esto es muy importante antes de empezar. Hemos cumplido con lo que dice el Tribunal Supremo Electoral. Hemos mandado las invitaciones a todos los candidatos y la carta de recepción del Tribunal Supremo Electoral. Muchos de ellos se han comprometido a estar con nosotros, por eso también la tercera que está acá. Tenemos una disculpa del candidato Carlos Palenque Monroy por estado de salud un poco delicado, pero vamos a extrañar a los candidatos que habían comprometido su presencia. Rápidamente, el día de hoy nos acompaña Iván Arias, que se ha comprometido a estar acá en este foro de propuestas para el municipio de La Paz, y también Carlos Rivero Memo, que a un momento han suspendido. Pero de todas maneras tenemos a la gente importante, a la gente que le interesa lo que es la salud del Departamento de La Paz. Y antes de iniciar hemos hecho el sorteo correspondiente. Este es un foro donde se van a ver las propuestas, se van a hacer 5 preguntas, cada candidato tiene 3 minutos para exponer sus propuestas a la población y a los médicos de la ciudad de La Paz, y posteriormente pues la ronda de preguntas. Hay un ciclo de se hace hecho el sorteo correspondiente, y en esta primera instancia va a iniciar con nosotros el candidato Miguel Antonio Roca de Somos La Paz con la propuesta para salud. 3 minutos, candidato. Muchas gracias, buenas noches, doctor Larrea, a todo el colegio médico, a mis colegas candidatos y por supuesto a todos los presentes. Cuando hablamos de salud estamos hablando de uno de los temas más delicados en cualquier sociedad, y en la nuestra es un aspecto fundamental de preocupación, lo sabemos todos y ustedes mejor que nadie. Y como en todo lo demás en la ciudad, el sistema de salud, lo saben ustedes mejor que yo, está en un completo y absoluto desorden. Nuestro programa de gobierno en general se llama Orden en La Paz, porque hay un desorden brutal, espeluznante en el transporte, en el comercio, en la tramitación de planos, en el catastro, en los límites municipales, en lo que digamos, y la salud lamentablemente no es una excepción. Nuestra propuesta parte de diferenciar lo que es obvio, lo que es la salud pública, la seguridad social y la salud privada. Nosotros tenemos incidencia de alguna manera en las tres, pero de una manera más directa en la primera. Y nuestro sistema de salud pública, que atiende el primer y el segundo nivel, básicamente es precario. Porque nos hicieron creer que con el SUS, famoso, el Seguro Universal de Salud, el tema está resuelto. Y resulta que 60% de los paceños supuestamente están bajo el SUS porque no tienen el acceso a la seguridad social y definitivamente no tienen el acceso a la salud privada. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Un cambio pero drástico de enfoque, y que comienza con también formalizar la economía, formalizar el comercio, formalizar la salud.
Todas las contribuciones que se hacen hoy por patentes, por licencia de funcionamiento, inclusive vamos a tratar de jalarnos, como se diría, el régimen simplificado, que es un dolor de cabeza para el gobierno, y todo esto fusionarlo en un solo pago, y un pago que va a lo que hemos llamado mi cuenta futuro, porque ese pago la alcaldía agarra la mitad y te devuelve la mitad a tu cuenta individual, para que se pague un seguro de salud y se pague seguro de jubilación. Así vamos a incorporar a un segmento, 60% de los trabajadores paceños, a un sistema de seguridad social del municipio. Y con este seguro de salud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a las aseguradoras y vamos a llamar a todos los prestadores de salud, farmacéuticos, todos los laboratorios, rayos X, etcétera, y también, por supuesto, a las especialidades privadas. Y vamos a hacer como un SOAT para la salud, y estimamos que en el primer año vamos a tener unos 200,000 contribuyentes, lo cual va a cambiar drásticamente el seguro de salud y el sistema en que funciona. Para los trabajadores por cuenta propia va a haber el seguro de salud, lo que hoy llamamos público. Para los que tienen un trabajo que cotizan en la seguridad social, pues van a seguir ahí, y por supuesto vamos a fomentar también la salud privada en todos sus aspectos y en todas las formas que los puede hacer el municipio. De esta manera vamos a poner orden en La Paz y muy particularmente orden en un sistema de salud innovador. Tiempo. Gracias, agradecemos al candidato Roca por esta intervención. 3 minutos, por favor, en controles. Vamos a pedirle de igual manera al candidato Óscar Sobliano que también pueda expresarnos en estos 3 minutos. Colegio Médico de Bolivia, de La Paz, a todas las instituciones que han hecho posible este encuentro, por supuesto a Televisión Universitaria por la transmisión. La Paz está tan abandonada que necesita 3 pilares fundamentales para salir adelante: el orden, la planificación y la autoridad. Parecen 3 conceptos básicos, pero son 3 conceptos que hemos venido perdiendo a lo largo de estos años. La ciudad es una ciudad caótica, tenemos un transporte desordenado, tenemos comercio en vía pública desordenada, tenemos centros de abasto y mercados que lastimosamente se han ido desordenando por la falta fundamentalmente de autoridad. La planificación. En el tema de salud y educación, la planificación tiene un componente esencial y primordial para los próximos 5 años, aunque la salud la tenemos que repensar entre los 3 niveles con la gobernación, porque necesitamos trabajar también en un plan metropolitano de salud, tomando en cuenta los hospitales de segundo nivel, pero también con un gobierno central para implementar varios programas, específicamente el tema de monitoreo, tema de tratamiento del cáncer y el tema de epidemiología. Pero también el municipio juega ahí un rol muy importante, porque la planificación consiste en tener una visión a mediano y largo plazo de qué vamos a mejorar y en qué aspectos tenemos que hacerlo, pero fundamentalmente también la autoridad. Algo básico que ha perdido el gobierno municipal de La Paz ha sido la autoridad en todos sus niveles. Nuestra propuesta está concentrada en el caso de salud, en un pilar importante: salud y educación. En el caso de la salud, terminar la red de hospitales de segundo nivel que tenemos en la ciudad. El Hospital de San Antonio, hasta ahora, después de 5 años, no está funcionando y necesitamos un nuevo hospital de segundo nivel en la zona sur. El hospital que tenemos en Los Pinos ha quedado totalmente colapsado y necesitamos construir un hospital en el distrito 19 para nuestros vecinos de Ladera y la parte alta, para que los pueda atender, y donde es ahora el hospital de segundo nivel de Los Pinos puedan atender a todos los vecinos de Obrajes, en Huencoma, en Calacoto, etc. En el caso del hospital de segundo nivel, nosotros también estamos promoviendo el más moderno hospital de segundo nivel, también con especialidades de tercer nivel, en el corazón de la ciudad de La Paz, en San Pedro, porque es el único lugar, la única ciudad del mundo donde tenemos una cárcel en el centro de la ciudad y donde debemos trabajar en un hospital que dé las condiciones necesarias de atención moderna y óptima para
para una atención digna de nuestros vecinos. Muchas gracias. Damos el agradecimiento al candidato Oscar Soriano. Tiene 3 minutos el ingeniero Saúl Daza. Muy buenas tardes. Hola. Muy buenas noches. Seguida concurrencia, un saludo especial al presidente nacional del Colegio Médico. Celebramos su presencia porque creo que las políticas municipales tienen que ir acompañadas de políticas estatales. Es muy difícil que el municipio se aísle y solito quiera manejar la salud. Bueno, nuestro programa se llama el Programa 380, que es un programa diseñado para planificar, diseñar, ejecutar y construir una ciudad inclusiva para discapacitados, pero para niños de 3 años y ancianos de 60 años. Inclusiva incluye toda esa brecha. Si construimos una ciudad pensada en esos dos sectores vulnerables, por supuesto todos quienes estamos en esa brecha tendremos una ciudad del futuro, una ciudad inteligente. Y por supuesto, para hacer realidad ese programa, la salud, la educación son realmente puntos importantes y que hoy en día estamos en un punto crítico. El Hospital de San Antonio, que lo mencionaba el candidato Soriano, es un ejemplo de lo que no se debe hacer. No solamente no se ha concluido después de 5 años, sino que el precio ya está por el doble, con contratos modificatorios, órdenes de cambio, ya está, pero elevadísimo el precio original, y no funciona. Y si bien no es ámbito municipal, yo se los tengo que contar. Yo he realizado la inspección al hospital de cuarto nivel que está en la avenida Zabaleta, del gastroenterológico, un hermoso hospital con equipamiento y que no funciona porque ha habido un derrumbe en la parte de atrás que ha entrado, y simplemente por ese tema de que no se ponen de acuerdo el Ministerio de Salud con Cofadena, con los militares, no hay quien limpie eso, no hay quien arregle y el hospital no funciona. Un hospital concluido que hace 1 año debería estar terminado. Por eso celebro la presencia del presidente del Colegio Médico Nacional. Nuestro programa en el tema de salud se basa básicamente en la prevención, porque hay muchas cirugías que no deberían ser cirugías, hay muchas muertes que no deberían ser muertes. Si nosotros prevenimos hasta nuestra alimentación, pues vamos a prevenir temas como la hipertensión, la obesidad. Ese es el eje central de nuestro programa. Por supuesto, para lograr eso hay que hacer programas muy contundentes y reforzar la salud, por supuesto, en el primer nivel, para evitar, por supuesto, tantas muertes y cirugías. Por supuesto, también fortalecer. Nosotros tenemos ahí un programa muy concreto que es el tema de las ambulancias. La Paz solo tiene 3 ambulancias, el 167, pero que además ahora te cobran como un privado. Entonces, prefieres llamar a la ambulancia del privado, ¿no? Pero puedes llamar al del municipio. Por eso es que esos puntos son prácticos. Tenemos que ser pragmáticos porque la salud no puede esperar a planes a largo plazo. Gracias, ingeniero Daza. Muchas gracias. Invitamos de igual manera al candidato Luis Eduardo Siles para que nos exponga en estos 3 minutos su propuesta. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes. Un saludo cordial al presidente del Colegio Médico Nacional y al presidente del Colegio Médico de La Paz. La verdad es que yo me siento un poco incómodo hablando de salud con los que entienden del tema verdaderamente, y son ustedes, ¿no es cierto? Y si bien tenemos un equipo técnico donde hay varios médicos que nos han estructurado el plan que les voy a resumir rápidamente, en el momento en que ejerzamos la alcaldía, el trabajo tiene que ser hecho en coordinación, en escucha, en permanente trabajo de los propios médicos, sobre todo tratándose de un sector tan combativo como lo demostró en 2019 por su acción en esas épocas. Lo primero es que si hacemos un diagnóstico de la situación de la salud del municipio, surgen elementos cuantitativos, ¿no es cierto? No hay suficientes espacios de tratamiento, no hay suficientes medicamentos, no hay suficientes médicos, no hay suficientes elementos para hacer análisis, etc. Entonces, bueno, hay una escasez de todo eso y eso lo tenemos que tratar de cumplir, de resarcir, de mejorar en base a que haya todos los elementos disponibles para hacer la actividad de curar, la actividad de brindar salud. Lo segundo, que ya no es cuantitativo sino cualitativo, es el tema de la coordinación. Obviamente no se puede dejar de coordinar no solo con el Ministerio de Salud, sino con todas las instancias pertinentes. En el
los últimos años en Bolivia, gracias al MAS, todo se ha separado, ¿no es cierto? Cada uno solo hace a donde le corresponde, no hace más allá. Pero ahora podemos empezar a hablar y todos trabajar en conjunto. Yendo ya al grano debido al tiempo, mencionar el tema de la alimentación. O sea, hoy en día todo el mundo lo asume, que la salud se origina en la alimentación. En lo que nos corresponde a nosotros, queremos volver a evaluar la calidad del desayuno escolar y sobre todo concientizar a la gente sobre la necesidad de una buena alimentación para una buena salud. En segundo lugar, está el tema de la telemedicina que podemos impulsar desde el municipio y el hecho de que se puedan pedir citas, horas con los médicos por internet y no estar haciendo fila desde las 3 de la mañana. Está el tema de la prevención, que ustedes conocen perfectamente y que nosotros quisiéramos, en base a sus sugerencias y sus definiciones, implementar, porque cuando se previene hay muchos problemas de salud. Está el tema de un entorno urbano que sea saludable y que sea adecuado. El 70% de las enfermedades son gástricas. En La Paz, eso me parece que dice mucho de lo que comemos, de cómo lo comemos. Y por último, está el tema de la salud mental, que se ha minimizado y que tiene que ponerse en valor por ser un tema de estos tiempos muy urgente. En resumen, esa es nuestra propuesta. Agradecemos al candidato Luis de los Giles. Vamos a ceder la palabra al candidato Fernando Valencia para su exposición. Bien, muchísimas gracias. Un saludo al doctor Luis Larrea y a todo el colegio médico, a todos los héroes de Mandín Blanco que nos han enseñado en la pandemia cuánto uno puede dar por su comunidad de acuerdo a sus conocimientos, pero sobre todo a su empatía con la ciudadanía. Nosotros estamos planteando un plan de gobierno bajo 3 pilares fundamentales y un eje transversal. Seguridad, orden y sostenibilidad. Lo dijimos desde el principio de nuestra campaña. Seguridad porque necesitamos varios elementos que complementan la certeza que la ciudadanía debe tener para vivir una vida con la posibilidad de volver a casa siempre sanos y salvos. Orden para que nuestras calles sean expeditas para el libre tránsito, que el gremialismo y el transporte estén ordenados. Sostenibilidad para el buen manejo del agua, de los recursos naturales, el agua, el buen manejo del aire puro, que tengamos autorización, pero también, por supuesto, el buen manejo de los residuos sólidos. Pero entrando al tema de salud en específico, quiero decirles que tenemos un programa de salud que tiene que ver con objetivos claros. Atención médica continua y permanente para que los centros de salud funcionen 24/7, salud y telemedicina. Un segundo elemento, 0 filas para la atención médica, implementación de un sistema digital de citas y triaje en línea para eliminar esperas insulsas físicas. 3, digitalización del expediente clínico que nos ha de permitir crear una historia clínica electrónica única, interoperable en toda la ciudad de La Paz. 4, medicamentos garantizados para que haya un abastecimiento permanente mediante compras consolidadas y un control digital del stock. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Vamos a lograr optimizar recursos económicos, recursos humanos y recursos físicos. Reducción de tiempos de espera. La gente ya no tendrá que hacer fila desde las 3 de la mañana en barrios alejados para tener una ficha y si acaso ser atendidos a las 11 de la mañana, porque solo atienden en la mañana o solo en la tarde en los centros de salud de primer nivel, donde le pondremos mucha atención y duplicaremos el presupuesto que está establecido para los centros de primer salud, que están cerca de los 50 millones de bolivianos. Reducción de tiempos de espera, digitalización de los procesos. Esto tiene que ver con el expediente clínico electrónico único para evitar la repetición de exámenes. No los encuentra normalmente. El pueblo tiene que ser administrados de manera eficiente, por supuesto siempre de cara al pueblo. Esto tiene un eje transversal en toda nuestra propuesta y es la participación ciudadana. Cuando la plata no se la roban, alcanza para todo. Gracias al candidato Valencia. Bueno, agradecemos estos 3 minutos que ha tomado cada candidato para hacer la presentación. Ahora entramos a las preguntas concisas, doctor Larrea. Van a tener 2 minutos cada candidato para responder a las siguientes preguntas que han planteado las sociedades
los sindicatos y todos los profesionales médicos. Voy con la primera pregunta para el candidato Miguel Antonio Roca Sánchez. Candidato, al considerar los primeros y segundos niveles como la puerta de entrada al sistema de salud y donde la atención es alrededor del 80% de la población, ¿cuál es su estrategia que va a implementar para mejorar y fortalecer el acceso a los servicios de salud en barrios periféricos? Gracias por la pregunta, porque me permite ahondar en algo que no pude en los 3 minutos anteriores. Cuando nosotros planteamos una reformulación drástica del sistema de salud, estamos hablando justamente de ese 80% que usted dice, que corresponde a los trabajadores por cuenta propia que al no tener un trabajo formal, pues no aportan a la seguridad social y están en ese primer y segundo nivel que lo atiende el municipio. Pero sabemos que el municipio solamente es como el albañil del sistema de salud, igual como el albañil del sistema de educación, porque es simplemente la infraestructura de salud, el equipamiento y muy pocos ítems. Entonces, cuando nosotros planteamos una revolución de cómo se contribuye, cómo los trabajadores por cuenta propia, que no están en la seguridad social, contribuyen al sistema de salud y generamos un fondo muy, pero muy grande de salud, tipo SOAT. Cuando se implementó el SOAT, básicamente toda la población accedió a un seguro básico para su vehículo, que antes era prohibitivo simplemente yendo a una aseguradora privada, pero de esta manera vamos a plantear un seguro universal de salud real, no simplemente en papel o en la lírica, en la demagogia. Entonces eso es absolutamente fundamental y importantísimo. Cuando digo que traemos a las aseguradoras por un lado, a los prestadores de servicios de salud, yo como alcaldía le decimos, y nosotros ponemos de 200 a 300 millones sobre la mesa en este sistema de seguro. Me dicen, ¿de dónde los voy a sacar? Pues eso ustedes saben mejor que yo, es el valor que hemos calculado de la infraestructura y del equipamiento que tienen los 271 centros de salud, sobre todo en primer y segundo nivel, y postas, etcétera, para este sistema de salud. Entonces vamos a tener un sistema absolutamente eficiente donde nadie va a quedar por fuera. Ese es, digamos, la mayor virtud de nuestra propuesta, porque creemos que desde el sector privado se planifica mejor que desde el público. Tiempo, candidato. La misma pregunta al doctor Oscar Manuel Soriano. Al considerar los primeros y segundos niveles como la puerta de entrada al sistema de salud y donde las atenciones es alrededor del 80% de la población, ¿qué estrategias se implementará para mejorar y fortalecer el acceso a los servicios de salud en las áreas periféricas? Muchas gracias, doctor. En realidad, en todas las inspecciones que venimos realizando en los últimos años, especialmente en los últimos meses, hemos visto centros de primer nivel donde la infraestructura realmente es obsoleta y precaria. Hemos visto centros de salud donde tienen goteras, donde no tienen los servicios básicos. Es más, tenemos centros de salud en la ciudad de La Paz de primer nivel que ni siquiera tienen baños para atender. Las fichas, la digitalización, los expedientes es parte de una política, pero no es lo neurálgico. Lo neurálgico es recuperar la salud digna para todos nuestros vecinos y vecinas. Y no vamos a poder dar nunca una salud digna si nuestras infraestructuras de los centros de primer nivel están en ese estado, o en algunos que se han utilizado algunos espacios de atención médica para guardar archivos o expedientes porque no se tiene una ficha digital. Esas son adyacentes para dar salud digna, como decía, a la población. Pero el concepto de la salud ahora significa que el médico debe estar en nuestras casas. Eso es el tema de la salud preventiva. Obviamente, delante de todos los médicos debería ser un poquito al revés. Nosotros deberíamos estar escuchando las propuestas del sector de salud para mejorar la salud pública. Pero lo cierto es que los médicos tienen que atender en los barrios a través de brigadas médicas y utilizar las sedes sociales que ahora actualmente se usan para chupas, para fantas, para 15 años, para que sean lugares de donde llevemos brigadas médicas, especialmente a las laderas y a los lugares alejados. Que si alguien se enferma en la Torrosasani y no tiene una movilidad cerca, tiene que salir 2 de la mañana para llegar 3 o 4 de la mañana a hacerse atender. La salud también tiene que ver con una integridad de servicios que da el gobierno municipal, como la accesibilidad, como el transporte, como la oportunidad, como la infraestructura. Y tenemos que trabajar de manera decidida en los centros de primer nivel, conectados al segundo nivel para que sean modernos y con la atención también de especialidades de tercer nivel.
Gracias, candidato. La misma consulta al candidato Raúl Daza Quiroga. Al considerar los primeros y segundos niveles como la puerta de entrada al sistema de salud, donde la atención es alrededor del 80% de la población, ¿qué estrategia implementará para mejorar y fortalecer el acceso a servicios de salud en los barrios periféricos? Muchas gracias. Bueno, yo tengo otro dato que creo que es más real que el 80%, yo tengo el dato que todo el 69%. Creo que es más real, más verídico. Sabemos que no toda la población tiene acceso a este palabras necias, oídos yo en mis breves minutos punto fundamental es la atención al primer nivel. No necesitamos construir más de segundo nivel en cada macrodistrito. Lo que necesitamos es que el vecino, la población tenga ese primer contacto, y ese primer contacto tiene que ser pues, en su costa de salud. Y eso hay que fortalecerlo. Y eso hay que fortalecerlo con unidades modulares, porque no todas las zonas tienen su coste de salud, pero sí se pueden construir pequeños módulos donde tengas ese primer contacto con el médico. Miren, es difícil de separar los temas, pero hay un punto neurálgico que es, por supuesto, la atención de los médicos, que no tienen las mejores condiciones, por supuesto, y además está el tema de los ítems. ¿Cómo contrata el municipio a los médicos? Contrata a los amiguitos o contrata de otra forma no tan transparente. Igual que los medicamentos. Entonces, nosotros somos firmes en que hay que reforzar ese primer contacto del vecino con nuestro costo de salud o con estos módulos que pensamos construir, que no son caros, pero así evitamos, como les decía, cirugías que no deben ser cirugías, y también está enlazado las ambulancias, porque si eso sí, cada macrodistrito debe tener su ambulancia, pero no un minibús transformado en ambulancia, sino una gran ambulancia que pueda referir a otro centro de salud o hasta el segundo nivel. El primer contacto es primordial, por eso planteamos los módulos sí en cada distrito. Gracias. Muchas gracias al candidato Daza. Vamos a seguir con el doctor Luis Eduardo Siles. Les reiteramos la pregunta. Al considerar los primeros y segundos niveles como la puerta de entrada al sistema de salud y donde la atención es alrededor del 80% de la población, ¿qué estrategia se implementará para mejorar y fortalecer el acceso a los servicios de salud en los barrios periféricos? Bueno, básicamente yo creo que todos coincidimos en que la red de infraestructura de salud en todo el municipio, en el primer y el segundo nivel, debe ser fortalecida, interconectada, y que los barrios, al margen de las costas de salud, se podría concebir que un cierto número de médicos que se registren en el sistema puedan atender eventualmente en sus casas, es que no hay una posta de salud cerca, y que puedan negociar un costo de este servicio con el municipio y el municipio lo pueda pagar. Independientemente de eso, de más recursos, de más ítems, de priorizar el tema, está el hecho de que la telemedicina se puede implementar con mayor efectividad, mayor conocimiento, mayor familiaridad de parte de la gente y de los médicos, y esto podría hacer de que de esta forma se atienda un cierto número de casos y no necesariamente se tenga que en todos los casos visitar físicamente al centro de salud. Pero aquí, como decíamos al principio, se necesitan temas que son cuantitativos, que tienen que ver con más recursos, más médicos, más espacios, y una red, insisto, de médicos que atiendan en sus municipios, si así lo desean, en cierto número de casos, y que cobren por ello al municipio. Esto se hace en otros países, yo no veo por qué no lo podríamos implementar. Gracias, candidato Siles. La última pregunta, y le vamos a reiterar también la misma al candidato Valencia. Al considerar los primeros y segundos niveles como la puerta de entrada al sistema de salud, donde la atención es alrededor del 80% de la población, ¿qué estrategias se implementará para mejorar y fortalecer el acceso a los servicios de salud en los barrios periféricos? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Nos permite... Hay que volver a... Perdón. Adelante, candidato. Muchas gracias. Sí, les decía que es una maravillosa pregunta, porque claro, la gente está ya acostumbrada, por supuesto protesta mucho, pero tiene mucha impotencia porque espera sus fichas desde muy temprano, y lo que vamos a hacer es justamente lo que hemos mencionado, ¿no?
reducción de estos tiempos de espera. El sistema digital nos ha de permitir citas previas, hacer un triaje que le permita y eliminar las filas físicas y que puedan ser atendidos los pacientes en el primer nivel, de manera que evitamos que lleguen al segundo nivel. Si le ponemos muchísima atención y muchísimo presupuesto, sobre todo en el primer nivel, pero además con postas sanitarias, con centros de salud en las zonas alejadas, porque la gente baja hasta los centros de salud del centro, porque hay distritos que tienen 100.000 habitantes y solamente 21 centros de salud. Imagínense cuánta gente puede acceder a estos centros de salud cuando las fichas que se reparten son 10 o 12 y la fila es de 30 personas esperando. La gente puede terminar muriendo en las filas, pero además expuesta a las 3 de la mañana a la inseguridad ciudadana. Por tanto, vamos a reducir estos tiempos de espera, vamos a digitalizar los procesos y, por supuesto, es importante que brindemos una atención en cada centro de salud que por lo menos tenga no solamente medicina interna, traumatología, es importante tener salud odontológica y estos servicios deberían estar a disposición de la población 24 horas al día y los 7 días entre la semana, sábados, domingos, feriados. Tenemos que incrementar, por supuesto, al personal médico que haga turnos. Sabemos que los médicos atienden solamente 6 horas por ley, por lo tanto vamos a necesitar 4 horarios para resolver este gran problema. En el primer nivel, mayor presupuesto, en el segundo nivel, por supuesto, evitaremos escasos. Muchas gracias al candidato Valencia. En esta primera hemos terminado la primera ronda de preguntas. Agradecimiento a cada uno de los candidatos. Vamos a ir a la segunda pregunta y vamos a empezar esta vez por Claro, te paso. candidatos a urnas. En cuanto a los centros de primer nivel y hospitales de segundo nivel en relación a los recursos humanos, teniendo en cuenta la inestabilidad laboral que sufren, contratos esporádicos, cambios frecuentes, rotación permanente y falta de beneficios sociales, ¿qué plan tiene usted para la sostenibilidad del recurso humano dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que actualmente están en estos establecimientos? Gracias. Me había adelantado la respuesta a esta pregunta en la intervención. Detectamos que la principal falencia son los ítems, los médicos que contrata el gobierno municipal. Entonces tiene que ser primero una contratación transparente, porque lo decía, contrata a los amiguitos. Pero segundo, garantizar la estabilidad laboral. Miren, este gobierno municipal de los últimos 5 años no ha priorizado lo urgente de lo importante, ¿no? Seguramente era importante hacer un letrero que muy bonito, que nos diga la paz, pero era urgente, realmente era urgente hacer eso. No 2 millones de bolivianos que podríamos haber destinado a otros rubros, como bien, principalmente salud y educación. Suena demagogia decir siempre, ¿no? Salud, educación, lo principal, pero de verdad que es lo principal, porque si no tenemos salud, ¿de qué nos sirve tener grandes obras o maravillas si no nos vamos a poder disfrutar sin salud? Por tanto, garantizar la estabilidad laboral de los médicos que contrata el gobierno municipal es un compromiso de nuestra propuesta. No hacer contratos de 3 meses, luego que espere un mes, luego otros 3 meses. Así el médico hasta donde se incentiva el trabajo que puede tener. Por tanto, nuestra propuesta garantiza un muy puntual y que se garantiza la estabilidad laboral de los médicos que contrate el gobierno municipal de La Paz. No solamente en los centros de primer nivel, porque como les decía, se van a construir estos módulos donde se va a necesitar mayor cantidad de médicos. Pero ¿de dónde va a salir la plata? Y ahí tenemos que relacionar nomás al tema de impuestos. Nuestra política no es de disminuir los impuestos ni de quitar los impuestos, porque el 60% de los ingresos del gobierno municipal vienen de nuestros impuestos. Por tanto, tenemos que ser sostenibles. Con esa platita sí podemos contratar más médicos. Gracias. Gracias, candidato. Le vamos a transmitir la consulta al candidato Luis Eduardo Siles. En cuanto a los centros de primer nivel y hospitales de segundo nivel, en relación a las relaciones humanas, teniendo en cuenta la inestabilidad laboral que sufren, contratos esporádicos, cambios frecuentes, rotación permanente y falta de beneficios, ¿qué plan tiene usted para la sostenibilidad del recurso humano dependiendo del gobierno autónomo municipal de La Paz, que actualmente están en los establecimientos?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que definitivamente desterrar la politiquería y el amiguismo de este tipo de decisiones y de este tipo de espacios en el gobierno municipal o donde sea. Porque obviamente si lo que preguntan una cosa y ponen otra, ¿no? las autoridades es la que ha apoyado, ha ido a visitar en cada evento, como eso no están aquí los de otros candidatos, pero en otros había centenares de personas apoyando a algunos. Y esas son personas que están haciendo eso porque lo que quieren obtener es un espacio laboral dentro del municipio. Pero si no cumplen con los requisitos, realmente esto es algo que va en contra del interés del municipio. Y si hay un sector que es delicado, que merece todo el respeto y la consideración que se debe, pues el sector salud, desde los médicos, las enfermeras y todo el personal que tiene en sus manos a menudo la vida de las personas. Entonces, yo personalmente me comprometo a hacer todo el esfuerzo para garantizar la estabilidad laboral del personal de salud, para que puedan tener los beneficios que correspondan y para que a cambio de una lógica de meritocracia y de trabajo esforzado y como corresponde, pues tengan la seguridad de que se van a mantener en ese espacio, de que su trabajo es un compromiso de mediano o largo plazo y que el municipio va a saber responder en consecuencia a la lealtad de los propios trabajadores de salud con el municipio, no con el alcalde, con la salud, no con los intereses de la política. Muchas gracias al candidato Eduardo Siles. Vamos a ceder la palabra al candidato Valencia. En cuanto a los centros de primer nivel y hospitales de segundo nivel, en relación a los recursos humanos, teniendo en cuenta la inestabilidad laboral que sufren, contratos esporádicos, cambios frecuentes, rotación permanente y falta de beneficios. ¿Qué plan tiene usted, candidato, para la sostenibilidad del recurso humano dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que actualmente está en esos establecimientos? El tema más importante y que afecta a la salud de los ciudadanos es precisamente que hay 3 niveles de contratación de personal. El nivel central a través del Ministerio de Salud, el nivel departamental a través de los sedes y las alcaldías que contratan con sus recursos propios. Este es un gran problema porque además los médicos contratados por uno u otro nivel ya no responden a la jerarquía institucional y administrativa de la alcaldía. Por lo tanto, tenemos ahí un primer problema. No hay estabilidad porque en los niveles nacional y departamental sabe Dios cómo se contratan. Ayer o en estos últimos días en un foro el gobernador actual, Santos Quispe, ha sido cuestionado porque los sedes han sido descubiertos que se transaban, se compraban los cargos médicos. Eso se tiene que acabar. Nosotros estamos planteando 2 cosas fundamentales. Primera, vamos a pedirle al gobierno central que de una buena vez descentralice el 50-50, porque sí tenemos la capacidad institucional como para llevar adelante la administración de nuestros recursos, fundamentalmente en el tema de salud. Las contrataciones deben ser hechas públicamente, de manera meritocrática, ofrecerle al médico estabilidad laboral, pero además esta inestabilidad le genera tal problema a la gente que, por ejemplo, en su barrio, el médico familiar está empezando a conocer la historia clínica y a una familia y de inmediato lo cambian, porque políticamente ha habido un sesgo, inmediatamente se ha cambiado, o quizás, como el Santos Quispe ha dicho, o no ha respondido en el último debate, ¿no? Quizás está comprando a alguien con mejor oferta ese es su cargo, y entonces lo cambian al médico. No hay estabilidad laboral, por lo tanto se pierde la continuidad en la atención. Vamos a eliminar la corrupción y vamos a hacer un gobierno transparente, un gobierno con la gente, un gobierno eficiente. Muchas gracias. Gracias, candidato Valencia. La consulta ahora al candidato Oscar Manuel Sogliano. En cuanto a los centros de primer nivel y hospitales de segundo nivel, en relación a los recursos humanos, teniendo en cuenta la inestabilidad laboral que sufren contratos esporádicos, cambios frecuentes, rotación permanente, falta de beneficios, ¿qué plan tiene usted para la sostenibilidad de los recursos humanos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que actualmente están en los establecimientos? Muchas gracias. Yo soy un ferviente creyente en los sistemas meritocráticos para la selección de personal y también de los consejos interinstitucionales y consultivos. Lo dije, cuando tengamos las licencias de funcionamiento, la planificación urbana, la construcción, vamos a hacer
consejos consultivos con el Colegio Médico, con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros de la Universidad Mayor de San Andrés. Lo mismo en el sector de salud. Vamos a hacer consejos consultivos con los colegios médicos, con la gobernación, con la Universidad Mayor de San Andrés y el gobierno municipal para establecer sistemas meritocráticos para el personal médico que tenemos, para evitar fugas de nuestros médicos en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud. Pero también soy creyente de que la salud no puede privatizarse, como he venido escuchando, de que los hospitales de segundo nivel se iban a concesionar, y los hospitales y los centros de primer también, para una mejor atención médica. No es cierto que la atención médica es mejor. Lo que pasa es que en lo público hay un manejo discrecional y no transparente, y la meritocracia y la transparencia significa aparatos consultivos externos que puedan trabajar con el gobierno municipal para llevar adelante una gestión. La infraestructura es un pilar fundamental, los medicamentos son un pilar fundamental y por supuesto la meritocracia en la selección de nuestros médicos para cuidar nuestro elemento más importante en salud, que es el factor profesional médico para atención. Pero también el pacto fiscal, el 50-50, tiene que ir de la mano para reforzar salud y educación. Actualmente el presupuesto del gobierno municipal es cerca de 2.000 millones. Es 2 millones de bolivianos para salud. Tenemos que duplicarlo con el pacto fiscal para tener 4 millones, y eso es potenciar los pilares de educación y de salud seria, transparente, meritocrática, sostenible y por supuesto donde el médico sea el eje central de esta revolución y transformación. Gracias, candidato Soriano. La última consulta de esta segunda pregunta para el candidato Miguel Antonio Roca Sánchez. En cuanto a los centros de primer nivel y hospitales de segundo nivel, en relación a los recursos humanos y teniendo en cuenta la inestabilidad laboral que sufren contratos esporádicos, cambios frecuentes, rotación permanente y falta de beneficios, ¿qué plan tiene usted para la sostenibilidad de los recursos humanos dependientes del gobierno municipal de La Paz, que actualmente está en los establecimientos? La pregunta describe un desorden calamitoso en el sector salud en lo referente a recursos humanos. Me gustó particularmente, tengo que decir, la intervención de mi colega aquí, Fernando Valencia, porque describió muy bien el problema, ¿no?, de que está el gobierno central, el departamental y el municipal, que digo, lamentablemente no escuché propuestas, no sé si fue por falta de tiempo o porque no las tiene, pero me gustaría escucharlo. Pero el problema, y también escucho al otro exalcalde, el ex subalcaldes ambos, ¿no?, y el concejal, dice: yo quiero la meritocracia. Regio, perfecto, le tomo la palabra. No sé qué hará con toda la gente que sale a marchar con él desde hace varios meses para darle pega, y ese es el problema. Por eso, la solución, queridos colegas, se las doy desde el lado fiscal, creando este seguro de salud, trayendo a las aseguradoras y diciendo: miren, yo alcaldía pongo 200, 300 millones de dólares en infraestructura, en equipamiento para este sistema de salud, y además pongo 200,000 nuevos contribuyentes ordenando el sector, digamos, comercial, cuentapropistas, transportistas, etcétera, que hoy por hoy ni aportan ni reciben un buen servicio. Pero inclusive los que aportamos, o aportaba yo, por ejemplo, como diputado a la Caja Petrolera, ¿acaso me daban un buen servicio? Los trabajadores que tenemos sueldo o que teníamos y aportan tampoco reciben un buen servicio, porque está manejado políticamente. Y mientras no cambiemos ese esquema de raíz, vamos a seguir aquí 5 años después, 10, 15 años después, hablando de los mismos problemas. Hay que atacar el problema de raíz para poner orden en los recursos humanos, y eso no se hace desde la política, eso se hace desde un sistema, como digo, de salud y competitivo. Esa es la virtud de la propuesta que planteamos de orden en el sistema de salud. Muchas gracias al candidato Miguel Roca. Con esto hemos terminado la segunda ronda de preguntas. Vamos a ir a la tercera, que han hecho estas preguntas realizadas por los colegios de profesionales en salud, por directores, por sociedades científicas. Vamos a ir a la tercera pregunta para iniciar esta ronda el doctor Fernando Valencia. Considerando que las licitaciones para medicamentos e insumos quedan desiertas por factores económicos y logísticos, ¿qué mecanismos propone para garantizar la disponibilidad de fármacos y evitar falta de insumos en la atención a la población en los centros dependientes del municipio? Bien.
Muchísimas gracias. Esta pregunta nos permite decirles dos cosas. Me olvidé que estaba en live, pero por lo que digo en privado lo sostengo en público. La compra por separado de los medicamentos por cada unidad ejecutora, por cada hospital o la Secretaría de Salud, eso no le permite comprar un stock para toda la alcaldía. Necesitamos unificar los presupuestos y hacer compras mayores y además anuales, pero no por fracciones, primero. Segundo, necesitamos transparencia en el manejo de los recursos y para eso hemos planteado nuestra participación ciudadana. Todos los ciudadanos van a participar de las licitaciones, pero en especial como ciudadanos, pero además como personal interesado, los médicos deben ser parte como ojo ciudadano para precautelar que los medicamentos se compren en un precio razonable y que sean los que realmente se necesitan. Muchas de las farmacias terminan desechando medicamentos, ¿no?, a fin de año porque no se han aplicado, porque no están tomando en cuenta la realidad de cuáles son las enfermedades que necesitan los medicamentos y estoquean solamente por corrupción. Pero además, me quiero permitir reiterar, querido compañero, colega, no te has lavado los oídos, creo, o lo que estás haciendo mejor es lavarte las manos. Otro Iturralde que me... No, he dicho y le he dicho a la ciudadanía en realidad que lo que vamos a hacer es administrar ese 50 que ha ofrecido el gobierno y vamos a darle estabilidad al personal médico. Tenemos que hacer contrataciones permanentes, meritocráticas. Hermano, te lavas las manos. Cuando fuiste diputado, ¿qué hiciste para regular de una buena vez el Seguro Universal de Salud, que vino con muy pocos recursos? Tú sabes la deuda millonaria que se tiene desde el gobierno central para los gobiernos locales. ¿Qué hiciste cuando fuiste diputado para resolver este gran problema que viven los municipios como el que estás postulando? Bueno, agradecemos a candidato Valencia, pero queremos pedirles, la verdad, este es un debate. Pero está bien. Lo que refiere al tema de salud. Contesto. Por lo mismo de las anteriores intervenciones en otros medios televisivos, queremos que aquí el comportamiento de Juan Blanco siempre ha sido correcto y en la cancha siempre estamos para trabajar por la salud de la población. Que no haya intervenciones personales, por favor. Por esta vez. Querido doctor, con todo gusto contesto, no me ofende. Y a propósito, diputado, usted va a tener ahora también la posibilidad de responder. Considerando que las licitaciones para medicamentos e insumos quedan desiertas por factores económicos y logísticos, ¿qué mecanismos propone para garantizar la disponibilidad de fármacos y evitar la falta de insumos en la atención a la población en los centros dependientes del municipio? Lamentablemente en los últimos 20 años, tanto en el gobierno central como en el municipal, licitación es sinónimo de ineficiencia y corrupción. El famoso decreto 181 que rige en las compras estatales, básicamente dice, se lo resumo, dice adjudícale a quien te dé la gana y va a ser legal. Es un decreto que tenemos que cambiar y cuando mi colega me pregunta y no me ofende, ¿qué hice como diputado? He luchado como diputado 5 años contra este sistema estatista politiquero de burocracia permanente, prebenda y corrupción. Luché como diputado contra ese sistema en el gobierno central y es el mismo que han armado en 20 años en la alcaldía. Y querido Fernando, en esos 20 años tú fuiste subalcalde y lo mismo aquí nuestro amigo Óscar Soriano ha sido subalcalde, es concejal. Yo estoy queriendo ser alcalde porque hay que erradicar ese modelo pernicioso de prebenda, de corrupción, de ineficiencia, de burocracia. Y en términos concretos de lo que hablamos de los fármacos, de que estén bien, mientras tengamos funcionarios públicos haciendo licitaciones y definiendo ellos, vayan a saber con qué criterio, cuánto se compra, cómo se compra, más de esto, más de lo otro, vamos a seguir mal. Necesitamos a los profesionales en un sistema que modifique y que incentive la eficiencia. Lo que tenemos actualmente jamás nos va a dar eficiencia y no nos va a dar transparencia. Podemos todos llenarnos la boca de que quiero un sistema meritocrático, quiero transparencia en las licitaciones, mientras estos sistemas diseñados por el masismo desde el gobierno central y metidos a nuestras alcaldías y a nuestras gobernaciones con leyes, con normas como el decreto que comento,
¿no? Entonces vamos a seguir igual. Y sí, 5 años batallé contra ese sistema pernicioso de corrupción, de burocracia y de ineficiencia. Y lo mismo voy a hacer en la alcaldía. Voy a poner orden en la alcaldía porque hay que ordenar la alcaldía y no ordeñarla como lo han estado haciendo. Y este es un ejemplo. Con la pregunta al ingeniero Raúl Daza. Ingeniero, considerando que las licitaciones para medicamentos e insumos quedan desiertas por factores económicos y logísticos, ¿qué mecanismo propone para garantizar la disponibilidad de fármacos y evitar la falta de insumos en la atención a la población de los centros? Comparto con mis colegas antecesores, pero por supuesto aquí quienes me acompañan, los 4 candidatos que me preceden han sido autoridades de una u otra forma, han sido y son autoridades de salud. Yo soy el único de ellos que nunca he sido autoridad departamental y nacional. Y rescato mucho sus comentarios y sus discursos porque hay que rescatar siempre lo bueno. Pero lo que lamento es que ambos planes son a largo plazo. Fernando nos habla de 50-50, que es cuando se dará, ¿no es cierto? Aquí Miguelito nos dice hay que cambiar el decreto 081, pero claro, desde la 1178 hay que cambiarlo, pero eso también cuando en la asamblea legislativa hay que hacer eso, pues, querido Miguel. No, la ciudad necesita respuestas inmediatas, digamos, de lo que no se habla, y yo lo dije también en la intervención. ¿De dónde salen los recursos? Por supuesto, lo que se necesita para garantizar los medicamentos, porque no solamente es el problema de la licitación, sino que existan los recursos para garantizar los medicamentos. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué falta de planificación ha habido para distribuir el presupuesto? Por ejemplo, en este 26, apenas en salud, más o menos cerca al 20% para salud. Ni hablar de riesgos de seguridad, eso no llega al 3%. Entonces, el problema es que no hay una distribución correcta de las prioridades y hablaba de distribuir lo importante de lo urgente. Si esa distribución está garantizada, pues vamos a garantizar los kits para más médicos, vamos a garantizar el insumo de medicamentos. Y concretamente, pero una medida inmediata que se puede hacer, es un sistema digital. Todos hablamos de digitalización, pero este sí es urgente, que además lo manejan las farmacias. Cuando en algún centro de salud ya esté faltando algún medicamento, se lanza una alerta. Y esto, acá seguramente ustedes o ellos de farmacias, que ese sistema lo tienen. Alerta cuando falta un medicamento para que hagan el pedido. Eso hay que implementarlo ya. Medidas a corto plazo e inmediatas. La salud no puede esperar que eso horas. Gracias. Muchas gracias, candidato. Vamos a pedirle la misma pregunta al candidato Óscar Soriano. Considerando que las licitaciones para medicamentos e insumos quedan desiertas por factores económicos y logísticos, ¿qué mecanismos propone para garantizar la disponibilidad de fármacos y evitar la falta de insumos en la atención a la población en los centros dependientes de los municipios? Muchas gracias. Hay dos cosas que me parecen paradójicas. Primero, que uno pide, hay candidatos que piden orden cuando son los más chacoteros. ¿Cómo se van a pedir orden a la ciudad si no puede seguir una mínima regla de respeto hacia todos ustedes que nos están viendo y lo que nos están viendo en la prensa? Segundo, el tema de la experiencia lo han hecho ver como algo malo, pero en realidad es bueno. Es como en el caso de los médicos. Mientras más experiencia tienen, seguramente conocen mucho mejor el ámbito de su trabajo para poder atender. Lo mismo pasa en la gestión pública. Por eso viene la improvisación, por eso entran autoridades que no tienen idea de lo que tienen que hacer y tardan 5 años y de ahí generan una ciudad desordenada. Por supuesto que es una virtud de experiencia, porque eso demuestra el trabajo desde el primer día. Segundo, el tercer elemento. Yo lo he visto personalmente y lo he denunciado con más de 30 peticiones también mandadas al Ministerio Público. El fraccionamiento que se hace no solamente en la compra de medicamentos, sino también de equipamiento y de infraestructura que se hace en el gobierno municipal de La Paz. Han encontrado que si la normativa te permite hasta 1 millón, las compras las hacen por 997,000 para no entrar en un proceso de licitación pública. Y eso lo han generalizado. Entonces las obras las dividen en 6 para comprar un lote. Por eso se declaran desiertas. No se declaran desiertas porque no hay o porque no hay empresas que vengan a vender. Se declaran desiertas porque son lotes pequeños, porque de ahí va a pagar la gente. Porque no acordaron la coima. El primer sistema. Por eso vuelvo a lo primero. El sistema consultivo de trabajar con el colegio médico, con la gobernación, con la Universidad Mayor de San Andrés
un régimen donde se pueda licitar de acuerdo a las necesidades que tenemos en los centros de primer nivel y segundo nivel es transparentar la gestión municipal, y eso se va a institucionalizar en el gobierno municipal para que se acabe la goma, el robo o el tratar de sacar por abajo porque no lo conseguimos. Agradecimiento al señor Soriano para su respuesta. Vamos a ceder la palabra al señor Luis Eduardo Giles con la misma pregunta. Considerando que las limitaciones para medicamentos e insumos quedan desiertas por factores económicos y logísticos, ¿qué mecanismos propone para garantizar la disponibilidad de fármacos y evitar la falta de insumos en la atención a la población de los centros dependientes del municipio? Bueno, si se trata de hablar de sí mismo, puedo presumir que yo vengo luchando hace 20 años y sin ser diputado, solo mi condición de ciudadano, contra un sistema radical de productos que implementó el MAS. En segundo lugar, todos los candidatos hablan muy fácilmente del 50-50, como si fuera que el autor de esta propuesta, el Poder Ejecutivo, lo hubiera especificado y hubiera dicho exactamente qué pretende con el 50-50 y a qué se refiere. Porque yo estoy seguro que si hablamos un poco el 50-50 se podría dañar a la par sustancialmente. Entonces, antes de volverse partidario de lo que no conocemos realmente, yo creo que hay que ser prudentes. En lo que se refiere a la pregunta en sí, yo creo que durante estos 20 años se manipuló todo el sistema SAFCO, todo el sistema de compras, de contratación, sencillamente se lo ignoró. Y eso tiene que volver a ser puesto en su sitio, ¿no es cierto? Las compras tienen que ser hechas con orden, con responsabilidad, con planificación. Y si hay licitaciones que sencillamente se hicieron sin ni siquiera contar con el respaldo económico, pues eso tiene que tener algún tipo de sanción, porque aquí tenemos que salir de lo que fue el MAS. Tenemos un presidente que ya no es del MAS, pero salir del MAS es un tema que no se va a lograr fácilmente, que está enraizado en las costumbres, en las mañuderías, en las trampas, en la lógica perversa que instituyeron en este país. Entonces, yo creo que no hay magia que inventar, sino simplemente cumplir con lo que dicen las disposiciones sobre compra. Y luego, en los temas de transparentación, yo soy el primer candidato, está en mi primer video de campaña que sostuvo el tema del orden y el tema de la transparencia, y dijo que había que hacer que la alcaldía sea una especie de caja de vidrio donde se pueda ver desde afuera lo que ocurre adentro. Que todas las contrataciones, licitaciones, compras, pagos, etcétera, sean visibles para toda la ciudadanía. Eso es transparencia. Vamos a ir a la última pregunta, esta última ronda de preguntas, y luego a la despedida de cada uno de los candidatos. Vamos a iniciar con el licenciado Óscar Manuel Soriano Aguirre. Ante el aumento de enfermedades no transmisibles, como el caso de la obesidad, hipertensión arterial y otras, ¿qué políticas propone para fortalecer la prevención de estas enfermedades y la promoción de hábitos saludables como en otros países? Muchas gracias, doctor. Bueno, primeramente tenemos que la salud y la educación están íntimamente ligadas. El primer encuentro que tenemos con el tema de la salud son nuestros niños, y el gobierno municipal entrega en este momento un desayuno escolar que tiene que ser fortalecido, nutritivo, y tiene que venir con todas las condiciones para darle a nuestros niños y a nuestros jóvenes una alimentación de calidad. Segundo elemento que tenemos que trabajar, en el plan metropolitano con la gobernación, en los municipios del área metropolitana, y por eso estamos proponiendo el primer polo de desarrollo de comercialización de hortalizas y legumbres de Jampaturi y Songo para que se distribuya a todos los centros de abasto y mercados de la ciudad de La Paz. Tiene que centrarse básicamente en la alimentación sustentable y la nutrición que se debe dar a partir de la feria inversa y el desayuno escolar. La feria inversa era un mecanismo que funcionaba muy bien, donde empresas de nutrición y hortalizas, etcétera, etcétera, promovían al gobierno municipal de La Paz para entregar un servicio adecuado. Tenemos que volver a ese elemento de la feria inversa para dar alimentación nutritiva a nuestros niños y a nuestros jóvenes fundamentalmente. Y el segundo elemento con este tema de la nutrición es el trabajar en una política integral de salud juntamente con nuestros jóvenes y juntamente con las instituciones para promocionar el tema de nutrición y comida balanceada.
Muchas gracias, candidato. Bueno, todavía tiene tiempo, pero empezamos también con la respuesta del candidato Raúl Daza Quiroga. Ahora, ¿qué política ante el aumento de enfermedades no transmisibles como el caso de la obesidad, la hipertensión arterial y otras, qué políticas propone para fortalecer la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables? En primer lugar, comparto el señor Oscar que Tiempo. y 3 segundos. El sector que tenemos que proteger. Nuestra misión de ciudad viene de cuidar a la ciudad, de protegerla. La salud es un punto fundamental para protegerla. Y nuestros niños son los primeros que debemos proteger. Por eso, desde el desayuno escolar, ahí empiezan los hábitos. Anoche en el debate, el señor Arias me preguntaba qué opina del desayuno escolar, que según él es el mejor desayuno escolar de los últimos años, lo cual dudo, realmente no lo creo, pero por supuesto es cambiar el desayuno escolar a que sea realmente que cuide la salud de nuestros niños. ¿Por qué no pensar en un desayuno caliente? ¿Por qué simplemente su bolsita o su barrita de limo? ¿Por qué no pensar como en otros países, en un comedor se les da un desayuno caliente o una merienda caliente? ¿Por qué no? Eso es lo primero. Lo segundo, también hemos pensado que es parte del programa 380, que tiene un proyecto que se llama Agricultura Urbana, donde se crecer los barrios, los vuelve foros económicos, los huertos urbanos, para que también las zonas, no quiere decir que cada casa tenga su huerto urbano, pero las zonas sí, y ahí el mismo vecino produce sus alimentos saludables. Entonces, desde esos dos puntos que parecen sencillos, hay que iniciar la salud. Y por supuesto, hay que fortalecer las ferias de detección temprana. Miren, pero hay algo bien importante, es hacer una estadística de las enfermedades que se producen en nuestra ciudad por zonas. No es lo mismo en Nagasaki, sí hay unas torres que se llaman Nagasaki, seguramente no la han escuchado y no conocen, que está cerca del alto. No es lo mismo ahí, o en Yauyao, que no tiene servicios, no tiene agua, no tiene luz. No es lo mismo, no tiene las mismas necesidades que en la zona sur, en la España. Hay que detectar primero las necesidades para ver e implementar planes de prevención de la salud. Agradecimiento al ingeniero Daza. El señor Luis Eduardo Siles, la misma pregunta. Ante el aumento de enfermedades no transmisibles, como el caso de la obesidad, hipertensión arterial y otras, ¿qué políticas propone para fortalecer la prevención de estas enfermedades y la promoción de hábitos saludables? Bueno, en primer lugar, yo creo que debe existir una toma de conciencia que el municipio debe liderizar para que la gente tome conciencia de lo que es dañino consumir y lo que es saludable consumir. Teníamos un viceministerio del consumidor que era un chistoso, que se dejaba intervenir cada vez que faltaba algún producto y que jamás se ocupó del etiquetado de los productos ni del carácter nutricional o no, etc. Tenemos que seguir los ejemplos de otros países a ese nivel. En segundo lugar, saludo de que nos hayan seguido la propuesta de los huertos urbanos, que es nuestra propuesta y que es central a nuestra visión de desarrollo sostenible. Hoy en día comemos verduras que a veces, según estudios que se han hecho, tienen heces. Suena terrible decirlo, pero así es, hay estudios que lo prueban. Entonces, ¿cómo lo vamos a fomentar los huertos humanos? Si la periodista Claudia Soruco ha hablado de la contaminación ambiental con cianuro, que es una de las cosas más venenosas que hay en el universo, o con el mercurio que llega a nuestro río, ¿cómo no vamos a tener una alimentación más sana y que nos hace mucho daño y que envenena sobre todo a los más jóvenes o a las personas mayores? Entonces, ese es un punto estructural, desarrollo sostenible para comer por lo menos alimentos saludables a nivel de los huertos humanos y a nivel de la toma de conciencia de la gente que se dé cuenta de la importancia del tema, que este tema sea enseñado en los colegios, sea enseñado a través de las redes, sea enseñado a través de la televisión, se hagan ferias, se cambie la agenda de la sociedad para tomar conciencia de la importancia de este tema y que lo sepan los maestros, los alumnos, los padres, etcétera, y lo lleven a la práctica en su vida diaria, no solo el tema de las verduras, sino el tema de que no hay que excederse en la carne, en las frituras, dos temas que las personas de mayor nivel educacional saben, pero que tiene que ser un tema que se apropie la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, candidato. Ahora tenemos la respuesta al candidato Miguel Roca.
Ante el aumento de enfermedades no transmisibles como el caso de la obesidad, la hipertensión arterial y otras, ¿qué políticas propone para fortalecer la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos habituales? Esta pregunta es muy típica de sociedades afluentes, de países ricos. Y claro, es también pertinente para el nuestro. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años estaba en Disney World, en Florida. Y mi entonces esposa estaba gordita. ¡Ay, qué gorda estoy!, decía. Y yo le dije, a ver, sentémonos un cachito. Y había una línea ahí pintada en el piso. Y contemos cuántas de las 10 personas que pasen son más o menos gordas. 9 eran obesas. Esto en Estados Unidos, en Florida. Entonces, ¿a qué me voy? No es un tema presupuestario de políticas públicas, donde sí hay que, por supuesto que hay que trabajar en la prevención, pero ¿cómo se previene? Yo estoy con sobrepeso y sé muy bien los riesgos, y aún así estoy con sobrepeso, y no soy el único, estoy seguro, en esta sala, ni siquiera en estos podios. Entonces, ¿cómo hacemos si gente, como estamos aquí nosotros, con toda la información, aún no actuamos como deberíamos actuar? La política pública tiene que estar orientada a alertar del peligro y también dar las posibilidades de evitarlo. Y sabemos, deporte. Pero si en esta ciudad no puedes ni salir a caminar, porque las aceras tienen baches, porque los autos, o sea, porque hay un despelote, un desorden total, entonces este problema que es de salud pública no lo vamos a solucionar. Y yo creo que este problema se soluciona principalmente, aparte de prevención, nuestro planteamiento es hacer barrios vivos, y por eso, y han hablado del 50-50, me voy a tomar los segundos que me quedan. El único que ha propuesto aquí, y el único en el país, no solamente en esta carrera electoral, que ha propuesto una medida concreta para el 50-50, es que el impuesto a la cerveza, que también genera obesidad, por lo menos se quede donde se paga y nos ayude a mejorar nuestra infraestructura de salud, nuestras aceras, nuestras calles, para prevenir. La única propuesta concreta de 50-50 la ha hecho Miguel Roca para La Paz y para todo el país. Vamos a terminar esta última ronda con el candidato Fernando Báez. Ante el aumento de enfermedades no transmisibles como el caso de la obesidad, hipertensión arterial y otras, ¿qué políticas propone para fortalecer la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables? Muy bien, muchísimas gracias. 4 fundamentales guías. La primera, por supuesto, es establecer que la prevención tiene que ver con educación hacia la ciudadanía. Tenemos que hacer campañas permanentes durante todo el año con colegios, clubes de madres, juntas de vecinos, para informar sobre varias cosas. Primero, cómo hacer desparasitación en nuestras familias, campañas de vacunación, detectar las enfermedades estacionarias, ver cómo podemos abordarlas de manera temprana y cómo evitarlas, por supuesto, sin exponerse. La detección temprana, un diagnóstico temprano puede evitar el cáncer de mama, el cáncer de próstata. Este tipo de cosas tienen que ser llevadas adelante por el municipio, que es el líder natural de la población. Una segunda etapa es, por supuesto, informar a la población sobre la buena alimentación, la reducción de carbohidratos, la reducción de algunos alimentos que por supuesto constituyen interés público, porque por ejemplo en Uruguay hoy día el churrasco ya no te lo sirven con sal, ¿sí? Te sirven solamente la carne y la sal es ocasional. ¿Por qué razón? Y es opcional. ¿Por qué razón? Porque es un problema de salud pública. Los hospitales se llenan de enfermos por causa de la sal. En Uruguay están acostumbrados a comer el churrasquito. Pero bueno, una tercera área es, por supuesto, fortalecer el tema del deporte. El deporte tiene que ser pilar fundamental dentro de nuestra política de gobierno, y tenemos que generar espacios para su práctica, para todas las disciplinas, no solo para el fútbol. Y una cuarta es la sostenibilidad, que tiene que ver con cuidar el agua, porque un agua intoxicada por la minería ilegal puede terminar en enfermedades, porque puede terminar las aguas no tratadas regando nuestras verduras en el sur. Un buen sistema de reciclaje de la basura para que no tengamos rellenos sanitarios, y una arborización para toda la ciudad, para aire. Gracias, candidato Valencia.
despedida y tal vez un mensaje por qué debemos dar. Pero antes queremos agradecer a todas las sociedades que han estado presentes acá en este foro, también al presidente del Colegio Médico de Bolivia, su directorio, por haber estado presente en este foro. Y vamos, doctor Larrea, también terminando ya este ciclo, hacernos la pregunta a los candidatos por el mismo orden como hemos empezado con ellos. Es así, tenemos nosotros como profesionales en salud, están sociedades, colegios, como habíamos manifestado, sindicatos del municipio de La Paz, y vamos a empezar con el ingeniero Miguel Ángel Roca. En un minuto, ingeniero, usted dígale a los médicos por qué deben votar por Miguel Roca. Porque no pretendo saber más que ustedes sobre el tema de salud, pero sí tengo una propuesta muy sólida como Roca, como mi apellido, para reformar de verdad un sistema de salud y no seguir poniendo paños fríos a algo que está intrínseca y estructuralmente mal. Están mal las licitaciones, están mal los recursos humanos, está mal todo. Y lo que estoy planteando es algo novedoso, es que toda la gente que no tiene seguro de salud, estoy nuevos afiliados, nuevos contribuyentes, que va a generar un presupuesto adicional de 70 millones de bolivianos. Y es la misma gente que estamos atendiendo en nuestros niveles primer y segundo nivel municipal. Entonces, y además a las aseguradoras, y esto es importante, el sector privado, despojémonos de la lógica zurdona, de innovación zurdana, ¿no? De aquí faltó el Juan Colque, el Johnny Plata, pero yo veo aquí entre nuestros colegas que siguen con la lógica que el funcionario público, el político es el que tiene que decidir todos estos aspectos, y yo estoy convencido que desde el sector privado, desde el sector asegurador, en una alianza pública-privada, con nuestra infraestructura, con nuestros recursos humanos, con nuestros proveedores de salud, privados y públicos, podemos hacer un sistema muchísimo mejor, más eficiente, más transparente y zapatero a tus zapatos. Los médicos, los trabajadores de salud saben cómo hacer mejor su trabajo. Yo no voy a venir a decirles cómo, pero sí tenemos y